el mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra... Te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com. Estamos empezando tu programa Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Un programa que invita a explorar el mundo científico y tecnológico que pretende transformar el mañana en beneficio de todos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Conciencia para Crecer, de laboratorio a la calle. Este es el programa número 15, ya llegamos a 15 programas afortunadamente. Y el día de hoy nos acompaña la maestra María del Rosario Cisneros Ortega, a quien le agradezco mucho haber aceptado la invitación, maestra, muy amable. Muchas gracias. La maestra Cisneros Ortega es docente desde hace 32 años. Trabaja en la Universidad de las Américas Puebla. Asimismo ha sido profesora en la Universidad Madero. Ella es psicóloga clínica, también tiene maestrías en psicología industrial y en psicoterapia familiar. Hoy vamos a hablar de la educación en general y luego vamos a aterrizar a ciertos temas muy interesantes, ya verán ustedes, en la especialidad en lo que se llama educación a padres y madres de familia. Yo le titulé, maestra, el programa Educación ¿para qué? ¿Para qué sirve la educación, maestra? Si es que sirve de algo. Por supuesto, es una de las preguntas más interesantes porque siempre escuchamos que nos dicen hay que educar, y la educación es informar. La educación nos sirve para informar qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, qué recursos tenemos, qué habilidades tenemos para dar a los demás, y entonces yo creo que es muy importante la educación por eso, porque nos visualiza en un campo de qué recursos tengo y qué necesito para poder llevarlo a los demás, a los que tengo cerca y a los que no también, porque finalmente nosotros siempre vamos a incidir en una sociedad. Si es posible definir, maestra, cuáles son los requisitos para que realmente los estudiantes, desde niños hasta el nivel medio o superior, reciban realmente educación. Es decir, se habla de educación de calidad. Exacto. ¿Qué es la educación de calidad? Educación de calidad. Yo creo que es formar integralmente desde nuestros niños hasta los postdoctorados en las áreas que son la cognitiva, que tiene que ver con los procesos de pensamiento, la académica, y la que nos va a hacer personas, cómo vamos a ser integrales. Entonces creo que ahí está una de las labores de la educación, no nada más estar formando a personas en el conocimiento, sino estar formando realmente a seres humanos que van a salir a dar la cara a una sociedad. Creo que ahí está el gran reto que tenemos día a día y que cada vez siento que es urgente tener. Por supuesto, cuando habla usted de una educación que busca formar personas, es un concepto muy amplio.
muy importante. Estamos hablando de valores. Sí, estamos hablando, nada más que creo que ahora también tenemos este concepto muy distorsionado por los jóvenes. Por ejemplo, en secundaria, prepa, que se dan clases de valores, desarrollo humano, muchos de nuestros estudiantes dicen, ay, qué flojera. Ay, ¿para qué? ¿Eso de qué me va a servir? Y yo creo que ya cuando llegamos a la secundaria y a la prepa es porque ya venimos formados, o yo les digo a mis alumnos, ya deformados, porque esto tendría que venir desde el origen, desde casa, desde nuestros primeros días de nacido. Ahí es donde tendrían que empezar a formarnos para una educación en valores, para que ya cuando llegamos a secundaria y prepa, ya cuando le diga a mi estudiante no tires la basura, es porque ni siquiera tengo que decírselo, ya tendría que hacerlo. Entonces ahí creo que también está el reto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando con esta educación a la formación de los que van a ser padres? Ahí creo que está la esencia de todo. La educación, o como dice usted, la formación o deformación, se da, por supuesto, en la escuela, pero también se da fundamentalmente en la casa, en el seno familiar, pero también se da en la calle. Sí, claro. Y también se da a través de los medios de comunicación. Exacto. Y obvio que los mensajes que recibe el individuo no necesariamente van en el mismo sentido. ¿Cómo equilibrar, maestra, todo este cúmulo de información que recibe uno desde niño? Claro. Y va uno creciendo? Los padres nos dicen una cosa, los profesores nos dicen otra cosa, la televisión nos dice otra cosa. ¿Qué hacer con todo esto, maestra? Siempre se ha dicho que lo más importante es lo que recibimos en casa. Ahí está la semilla, ahí está el origen de todo. Y aquí hay una cosa muy importante con lo que usted pregunta. Los medios de comunicación y todo lo que tenemos alrededor que nos contacta y que nos manda mucha de la información que tenemos ahora, nos dicen, a ver, si en casa tú recibiste una formación adecuada, entonces por más que la estimulación y la influencia afuera pueda ser impactante, importante, no va a permear, porque ya en la casa nos dieron lo esencial para. O se está dando. Exacto. Porque debe ser se está dando. Quizás es un permanente, continuo, ¿no? Es un continuo. Ahora vemos, por ejemplo, muchos de nuestros adolescentes que llegan a la universidad, cuando también yo creo que todavía no están listos para esta parte, emocionalmente hablando, no académicamente. Académicamente terminan la prepa y pareciera que ya a los 18 años dicen, ya, tengo un hijo adulto, ¿no? Ahora los estudios están diciendo que la adolescencia se está alargando, que ya tenemos estudiantes que todavía no pueden valerse por sí mismos en el sentido independiente de hacer tareas, ser responsables, y todavía no tienen alguien que les esté diciendo tu tarea, ya terminaste y demás. Entonces nos está conflictuando mucho, porque entonces pareciera que ¿dónde está la formación para cuando llegan a la universidad? Muchos estudiantes dicen, es que yo cuando iba en la prepa mi mamá me levantaba a la clase de 7 de la mañana y cuando llego a la universidad pues qué flojera levantarme a las 7 de la mañana, no me levanto. Entonces, ¿dónde quedó la formación para que yo pudiera decir como papá o como mamá, ya estás listo para irte a la universidad? Sobre todo en nuestra área de Puebla, que pues es un estado con la segunda, tenemos la segunda parte de las universidades acá en Puebla, ¿no? El número de. Entonces tenemos muchos jovencitos de la zona sureste y dices, bueno, ¿por qué llegaste con estas carencias emocionales? No estoy hablando de las académicas, que eso también es otro tema, pero estas carencias emocionales donde vemos un alto índice de alcoholismo, un alto índice de deserción en algunas universidades, porque las habilidades con las que tenían que haber llegado no llegaron. Y obvio eso nos lleva, por supuesto, a lo siguiente, maestra. Los profesores, sobre todo, digamos, profesores de los sistemas educativos públicos, en fin, se forman para ser profesores. Es decir, estudian para la carrera docente, pero los papás no.
no se estudia para ser papá ni mamá, y eso nos lleva un poquito a su especialidad, maestra. Dice usted que una materia interesante es educar a padres y madres. Claro. ¿Esto en qué consiste? ¿Qué es? Fíjese que es algo que es muy complejo. Es cierto, siempre hemos dicho, es que para ser padres no se estudia. Nada más que yo creo que cada vez hay más información que tenemos el alcance de ella en nada más teclear educación a padres, habilidades, y nos aparece mucha información muy seria que habla de cómo tendríamos que formarnos para hacerlo. Creo que ahora ya no podemos de verdad decir eso tan a la ligera, porque está el bueno, te hubieras preparado. Mire, en algo tan sencillo, cuando yo compro un aparato, el que sea, busco el manual, veo, leo, pregunto cómo se utiliza, y es un aparato. Entonces, ¿por qué no hacer esta misma pregunta cuando me interesa embarazarme, cuando ya sé que estoy embarazada? Entonces ahí tendría que ver cuántos meses tengo, cuántas semanas, qué se está formando, qué está pasando, cómo me tengo que alimentar, qué tengo que dejar de hacer. Ya la información está ahí. ¿Y por qué no lo estamos adaptando como algo que tendríamos que hacer cotidianamente? Entonces nace un bebé y llegan a veces los padres a consulta desde muy pequeños, y es que no sé qué le pasa, es que yo no sé, pero ¿por qué si ahí está la información? Entonces tendríamos que aprender a ser padres. En Chile hay ya una gran investigación sobre habilidades parentales, el desarrollo de habilidades parentales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que desarrollar habilidades para ser padres y madres. Ya no es algo que podamos tener ahí como, pues yo les digo a mis alumnos, a veces es muy emocionante cuando estoy embarazada, qué bonito, qué lindo y demás, sí, pero no nada más es lo bonito y lo lindo. O sea, tengo una enorme responsabilidad, porque de mí va a depender el formar a un ser humano que después va a ser alguien que con lo que yo formé va a salir lo mejor y lo peor de ese ser humano. Y entonces ahí es donde tengo que empezar a ver, bueno, ¿qué habilidades tengo? Yo sé que suena un poco agresivo esto, pero hay estudios que dicen cuáles podrían ser las habilidades deseables para ser padre o madre. O sea, las habilidades deseables es tener la información adecuada para hacerlo, o sea, toda la parte de qué está pasando físicamente en el bebé, desarrollar cómo están ellos emocionalmente. También no todos los padres están listos para hacerlo. ¿Cuáles son nuestras habilidades emocionales? Que se dice que para ser padre hay que prepararse por lo menos 20 años antes. Primero tengo que estar bien yo para saber qué estoy transmitiendo a un hijo y qué le puedo transmitir. Si yo tengo carencias, por ejemplo, de manejo de emociones, que tengo una ira incontrolable, pues entonces estoy fomentando o que mi hija, mi hijo aprenda de mí, o puedo maltratarlo de tal manera por mi carácter que no supe manejar mi emoción. Entonces la pregunta es, ¿de veras estamos listos para ser padres, para ser madres? Ese es un tema muy complejo y yo sé que se alteran muchas situaciones, ¿no? Pero tendríamos que preguntarnos eso. No, vaya, que es complejo. Y ahora que estaba usted hablando del estudio en donde habla de 20 años como un periodo óptimo antes de convertirse en papá o mamá, vaya, recuerdo que aquí en México tenemos un problema muy serio, que son los embarazos de adolescentes. Entonces, es bastante complejo, justo por eso, porque las edades cada vez son a menor edad. Y otra cosa, entonces, ¿qué pasó con esa niña y ese niño que se embarazaron? Sí. Y obviamente difícilmente fue deseando embarazarse. Ahora también hay incluso grupos que se hacen con jovencitos adolescentes para hablar de autoestima, hablar de autocontrol. O sea,
tengo mi primer novio, mi primera experiencia, pues se supone que tengo que asumir las consecuencias. O sea, a los 12 años, ¿cómo voy a asumir las consecuencias si ni siquiera todavía entiendo qué está pasando en mis procesos hormonales y de formación? Entonces, ahí tenemos otro gran reto, a que aprendan a decir no, que aprendan a tener consecuencias, que se formen en autoestima, porque también muchos de nuestros adolescentes no saben controlarse, o sea, no tienen el autocontrol de decir, hoy no, ¿sabes qué? Hay que esperar, hoy no vamos a comprar un método anticonceptivo, hoy no por tal cosa, no, ni siquiera lo contemplan, es la parte de te vi, me viste, vámonos. Y llegan a decir, están tan jovencitos que lo que dicen es, estoy embarazada y no sé por qué. Dices, pero ¿cómo no vas a saber por qué, criatura? O sea, es que no pensé. Muchas de las respuestas de nuestros adolescentes son, se me hizo fácil y no pensé. Entonces, ¿cómo podemos andar por la vida no pensando? Bueno, muchos andamos así, maestra. Eso ténganlo por seguro. Y eso es como la labor, o sea, no quiero responsabilizar, pero ¿qué pasó en la formación de estos niños y estas niñas? Muchos vienen también con carencias emocionales muy severas, en donde pues los papás tampoco tenían las habilidades emocionales para proporcionárselas, para hacerlos sentir seguros, para hacerlos sentir queridos, para hacerlos sentir aceptados, para proporcionarles los elementos que necesitan para formar a un niño desde un poco los económicos, ¿no? Si yo deseo ser papá o mamá, pues es porque tengo una cierta estabilidad para ofrecerla a mi hijo. Claro. Entonces, eso creo que de verdad tenemos que aplicarnos mucho para saber qué necesito para dar este paso que es gigante. Les digo a mis alumnos, es que ser papá o mamá no nada más es el baby shower, ay, qué bonito, le voy a poner Rocío porque así te llamas tú y me gusta tu nombre. Así, qué bonito, pero ¿y después? ¿Y cómo lo voy a formar? ¿Tenemos los elementos necesarios? ¿Estamos de acuerdo en la educación, papá y mamá? Porque también ahí tenemos otras complicaciones, sí. Divorcios, familias reestructuradas. El número en México de madres solteras es enorme. Entonces, ¿qué está pasando con todos esos fenómenos sociales que van a influir, por supuesto, en el desarrollo adecuado o no de mi hijo o de ese bebé que está en formación? Entonces, realmente complicado pasar de ser sencillamente lo que les llaman padres biológicos. Exacto. A padres, madres. Exacto. En toda la extensión de la palabra, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y pues sí, padres biológicos tenemos pues los órganos reproductores que bueno, ¿no? Pero eso es solamente lo biológico. ¿Y qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con lo psicológico? ¿Y qué pasa con los procesos cognitivos o de pensamiento que van a hacer que primero que asuma mi embarazo y después que forme a ese niño o esa niña? Si estoy convencida, entonces lo voy a llevar por un camino, no estoy diciendo el ideal ni el perfecto, pero más o menos adecuado. Pero si no, es terrible. Muchos, miren, hay cosas tan terribles que estamos viviendo ahora en las escuelas. Muchos profesores de preescolar dicen, es que ahora, y en todos los niveles, el niño no desayuna. El niño se desvela porque está con el celular, nuestro adolescente. No hace la tarea y demás, y ¿dónde estaban los papás? O sea, la pregunta es, ¿y dónde andaba la mamá? Y probablemente estaban trabajando. Ahí hay otra cosa, y se lo contaba hace un rato, es terrible cuando la mamá o el papá llega y nos dice, o le doy de comer y me salgo a trabajar, o estoy con él para que estudie y haga tarea y lo forme. Esa es otra situación social muy compleja que estamos viviendo, muy compleja. Papás que tienen que estar dedicados a trabajar y después muchos otro turno para poder llevar lo indispensable, a veces ni siquiera es lo necesario, sino lo indispensable para que la familia coma. Entonces, ¿con quién se queda ese niño? En el mejor de los casos con un familiar, pero también sabemos que puede pasar con los familiares, no estoy diciendo que todos, pero hace 2 semanas hubo una noticia terrible que México es el primer lugar en abuso infantil. Entonces es como alarmante con quién estoy dejando a mis hijos.
Y si no es con el vecino, con el o dejarlos solitos. A veces es el niño de 7 años que está cuidando a su hermanito de 2 y de 3, que tampoco es justo y ni debe ser. Entonces, de verdad estamos viviendo una situación social muy, muy compleja y muy alarmante. Bueno, toca un tema que está hoy en día muy discutido, ¿no? Sobre las estancias infantiles, en fin, toda esta medida que está procurando cambiar el actual gobierno. En fin, no discutamos eso, pero lo que usted plantea es realmente algo que hay que ponerle mucha atención. Muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando voy en el automóvil y se para uno en el semáforo y ve uno a las mamás que seguramente vienen de comunidades muy alejadas y que traen a los niños y que ya desde niños están creciendo en ese ambiente para pedir dinero. Pues yo me pregunto qué clase de generaciones vienen en ese aspecto, porque México es un país muy diverso, hay muchos universos, ese es uno, el de usted, el mío es otro, etcétera, ¿no? Pero obvio que finalmente hay principios básicos, ¿verdad, maestra? Tendría que haberlos, exacto. Donde procurar que el crecimiento de los niños tenga. Sí, y tendría para empezar que dolernos como sociedad ver a esos niños. Tendríamos que verlos. ¿Qué está pasando con ellos? Que lo único que hacen es haber nacido, sí, estar en una situación donde uno los ve que les están dando Coca-Cola y papitas para desayunar, comer, sí, etcétera. Sí. Y bueno, ahí te quedas y pide. O sea, de verdad, para empezar tendría que dolernos, tendríamos que voltear a verlos y decir qué podemos hacer por ellos. Y no me estoy refiriendo a darles, o sea, porque ahí es muy respetable quien le dé, quien no le dé. Pero sí tendríamos que crear una comunidad de solidaridad, de qué está pasando con ellos, porque hay mucha gente que dice, es que no les gusta trabajar y por eso están ahí. ¿De veras ya te pusiste a pensar en el contexto de ellos? No están alimentados, no saben qué es trabajar, porque lo único que vieron es que una mamá o un papá estirara la mano. Bueno, ese es su trabajo. Y finalmente sí, ellos aprendieron que eso así es. Entonces tampoco vamos a cambiarlos, pero sí hay que hacer algo por ellos. Y exacto, ¿qué podemos ofrecer a ellos, pero también a los niños que están con papá y mamá, o con papá o con abuelita, solos? Y eso es en todos los niveles. Muy bien, maestra, obvio que son temas que dan para mucho platicar. Regresando a, digamos, esto que le llama a usted educación a padres y madres. Uh-huh. ¿Podemos hablar de padres y madres modelo? Es decir, a lo que deberíamos tender como padres y madres. Se habla de lo ideal, no en el sentido de perfección, por supuesto, porque como seres humanos vamos a cometer errores, pero sí hay algo que se habla de los patrones que vamos a repetir. Yo tengo primero que ver qué pasó con mis modelos de papá y mamá y qué es lo que puedo estar repitiendo en mis hijos. Eso, para empezar, tendría que ser ya una alerta para mí. Una alerta no en el sentido negativo, sino, yo tengo de mi mamá esto, tengo de mi papá esto, ¿con qué me quiero quedar? ¿Con qué no me quiero quedar? Porque sé que puedo alterar esta formación de mis hijos. Y si hay habilidades que son modelo, que son estar bien emocionalmente, entonces es muy difícil. Tener paciencia es otra de las cosas, de las habilidades que se espera se tenga, y la paciencia es desde ya sé que va a tirar la leche, ya sé que va a llorar en la noche, ya sé que esto y lo otro, pues sí, es un bebé o es un niño, que esperabas. Entonces esa formación de qué es lo que tendría que hacer es ideal, es muy adecuada. La formación también, un poco de informarse qué es lo que está pasando con el niño para saber qué habilidades, y ahí es donde entra la creatividad, qué
qué habilidades le puedo ir desarrollando a mi hijo, a mi hija, y qué puedo aprender yo también como padre de tener un hijo o una hija. Entonces, son como situaciones ideales, tiene que ver sobre todo con lo emocional y lo psicológico. Eso es muy interesante, y también ahí le tenemos que apostar mucho a cómo estamos nosotros. No quiero decir que todos sean iguales, obviamente no, cada uno tenemos distintas personalidades, pero dentro de las diferentes personalidades sí tengo que saber qué puede dañar a mi hijo y qué no. A lo mejor yo grito, pero a los 2 segundos, y les dije, fui un modelo y les dije, bueno, está bien, enojarse no debe hacerse y vamos a hacer otra cosa. Ya grité, o sea, es parte de ser humano, claro, pero que no me la pase gritándole y golpeándolo. Entonces ahí sí tenemos que ajustar una serie de cosas. Se habla de que tenemos que ir a talleres, a grupos de quiero ser papá, puedo serlo, qué elementos tengo, me encantaría, pero estoy lista, estoy listo. Desde ahí pensar en si de veras estamos listos. Y después, ya cuando me supe embarazada o embarazado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es, ideal en el sentido no de perfección, sino en pareja para hacerlo, porque necesitamos uno que haga una cosa, otro que haga otra, para que el niño entienda que hay diferentes roles, hay diferentes personajes que se manejan dentro de una misma situación de pareja y de ser papá y mamá, o pues ahora ya tenemos también lo alternativo, que también es muy respetable, ¿no? Papá, papá o mamá, mamá, pero sí tiene que haber personas que estén acompañando el proceso de educar. Los hijos son espejo de los padres, pues. Sí. Supongo que posteriormente ya cada individuo va, en la medida que va creciendo, como dice usted, ¿qué nos quedamos? Sí. Supongo que siempre uno debe tender a quedarse con lo mejor claro, de la mamá y lo mejor del papá. Ve uno en los colegios niños, porque voy a esto, digamos, hay herencia genética, sí, por claro, supuesto, claro. pero la otra herencia no es genética, Ajá, es ajá. a la que usted se está Sí. refiriendo. En los colegios, sobre todo preescolar, primaria, ve uno a niños de distintos caracteres. Ahí está el niño bravucón, el inquieto, Sí. a veces hasta agresivo, y del otro lado ve uno a niños más apocados, más tranquilitos, no les gusta juegos rudos, sí, en fin, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos cuando, insisto, finalmente va uno creciendo en comunidad, y se tiene uno que enfrentar sí, a esas cosas, ¿no? ¿Qué hace uno tanto con los padres de unos y otros, de estos diferentes tipos de niños, como con los niños mismos? Claro, el temperamento es heredado y el carácter lo vamos modificando desde que nacemos, ¿no? El carácter sí es modificable. Yo puedo tener un temperamento muy agresivo, pero finalmente es afuera donde me van a decir, a ver, tranquila, porque esto no se hace de esta manera. Ahora, lo que dice es muy cierto. ¿Qué hacer con esta variedad de personalidades en los niños? No es negativo el que tengamos personalidades diferentes. Lo negativo es que yo pueda agredir por mi personalidad a los demás niños. Ahorita uno de los temas también es el bullying, ¿no? El famosísimo acoso escolar. Exacto. Que está siendo muy complicado, pero también, otra vez, el origen es los papás. O sea, ¿cuál es el ambiente de estos niños? Le voy a poner un ejemplo que vemos todos los días, a los que pasamos por este precioso lugar que es el centro o estamos en un parque. Palomas que están comiendo, llega un niño corriendo y las espanta, ¿no? Sí. Y uno voltea a ver y dice, ¿y dónde están aquí los adultos que tendrían que haber detenido esto? Y detenido no en el sentido de que el niño esté haciendo realmente algo grave, pero sí de formación. O sea, eso es muy importante. Ese momento es para, ven acá, déjalas, ve cómo comen y las estás asustando.
¿A ti qué te parecería? Así llegan y te asustan y demás. El momento es riquísimo para ir formando. Entonces, ese niño puede llegar corriendo en otro momento, pero detenerse quizá justo antes de que pueda espantar a las palomas, para que vaya también creando otra habilidad que es la empatía, ponerme en el lugar del otro, que es tan importante ahorita. Entonces, desde estas pequeñas edades, ese niño que es travieso y demás, pues lo que está aprendiendo es que si nadie le pone no un castigo, sino a ver, detente, deja que tus compañeritos pasen, le estamos enseñando a formarlo en la frustración también. Le estamos enseñando que el mundo no va a ser como él quiere y le estamos enseñando que existe un respeto por el otro. Es decir, digamos, porque hay papás, mamás, muy permisivos, Sí. Donde dicen, no, al niño hay que dejarlo hacer, que haga, Claro. que así es, si no lo va uno formando Sí. con muchas limitaciones. Error. Error. Sí, ¿verdad? Sí, yo pongo tache. No, sí, claro, hay que darle muchas opciones. Libertad. Por supuesto, dentro de determinados límites. Por ejemplo, no quiere comer, ¿no? Y entonces ahí están los papás. Fíjese, ahí también se habla de que nosotros somos un país corrupto. Sí. Es claro, porque desde niños, ay, come y te doy, puedes comer el postre. Ay, por tu abuelita. Ay, te quiero. Ay, si no, no te quiero y demás. Entonces le estoy manejando el que, sí, o sea, el hecho de que comas, que es una obligación para tu salud, lo estoy compensando. Y ya después, si haces la cama te doy 10 pesos. ¿Por qué si es obligación? Entonces, esa permisividad que estamos viendo, o sea, una cosa es darle los elementos para la libertad, para que sea independiente, de eso se trata finalmente. Y otra cosa es, haz lo que quieras, porque a mí no me importa, porque ni siquiera sé cómo formarte, porque me estás rebasando. En terapia, por ejemplo, llegan papás de adolescentes y te dicen, ya no lo aguanto, ya no sé qué hacer con él o con ella. ¿Cómo? A los 14 años ya no sabes qué hacer con él o con ella. Pues ¿cuánto tiempo? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo se dio esta situación? Porque no es posible que a esta edad, o papás que dicen, es que ya voy a entrar a la peor edad, la adolescencia. ¿Cuál peor edad si es una edad preciosa para acompañar a nuestros hijos? Preciosa. Obviamente tiene muchos cambios emocionales, hormonales, físicos, pero ahí estamos para acompañar este de verdad precioso proceso. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa para respirar un poquito. Es un tema sensacional el que estamos platicando con la maestra Rocío Cisneros Ortega. Regresamos en un momento. Cada día nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. Hoy, Mesones Sacristía. El mejor servicio en el mejor lugar. Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. Flor de Aloe, líder en la industria de la sábila y nopal. Ofrece extractos de aloe vera, alivia la indigestión, úlcera, gastritis, regenera la flora intestinal y todo de forma natural. 17 años de experiencia. Agustín de Iturbide 1305, Tlaxcalancingo. Flordealoe.com. Bienestar y vitalidad. El placer de una vida óptima. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico, confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos sociales, empresariales y familiares. Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com.
Regresamos al programa Conciencia para Crecer del Laboratorio a la Calle. Estamos platicando con la maestra Rocío Cisneros Ortega, psicóloga, docente desde hace muchísimos años, formadora de profesionales fundamentalmente. Maestra, hemos estado hablando, digamos, de la etapa de la niñez, la importancia en donde los padres tienen que aprender a llevar a sus hijos pequeñitos en su desarrollo. ¿Y qué pasa cuando ya supuestamente rebasan la adolescencia? En México la mayoría de edad se dice que se adquiere a los 18 años y entra uno a la universidad. ¿Qué tienen que hacer? ¿Ya no tienen que hacer nada? Es decir, porque ya son adultos. No, tenemos que seguir con ellos. Ahorita explico en qué sentido. La ilusión desde que los llevamos al kinder es la universidad. O sea, pues les llevamos al kinder porque en algún momento estamos pensando que va a ser un profesionista, sí, y cuando ingresamos a la universidad con ellos es fantástico. Entonces le llamamos padres universitarios, porque ya son padres de jovencitos que entraron a la universidad. Algo que estamos viendo y que le decía acá en Puebla, por ejemplo, venimos con muchos estudiantes que vienen de otros estados, otros lugares de la República, sí, es cómo vienen preparados emocionalmente, porque vienen, o sea, ya terminaron la preparatoria y ya están listos, se espera la parte académica para ingresar a lo que va a ser su vida profesional, pero emocionalmente están listos para vivir solos, desde cosas tan cotidianas, tan sencillas como se saben hacer de comer. Un par de huevos. Exacto. Una vez un estudiante, les quema el agua. No, por supuesto. Una vez un estudiante dijo que metió huevos, dos huevos al horno microondas porque pensaba que así se hacían los huevos estrellados. Y de verdad es literal. Meten los tenis a la lavadora y luego a la secadora. O sea, son cosas que uno diría, pues es que no es común que hagas esto, pero nadie me enseñó. Entonces a los papás desde prepa se les empieza a sugerir, y si es desde secundaria mejor, enséñalo a lavar y a planchar, enséñalo a hacer el súper, porque a veces muchos de ellos en el primer depósito que les hacen de la quincena se lo acabaron al otro día porque no supieron administrar su dinero. Enséñalos, hay papás que dicen, es que te voy a enseñar, sobre todo a las niñas, te voy a enseñar a tomar, mijita, para que cuando llegues a la universidad sí, ya nadie abuse de ti. Señor, ¿por qué no le enseña a cocinar? Hay estudios donde hablan de que como te enseñé a tomar, me empezó a gustar y entonces estoy en un centro de rehabilitación. Claro. Les digo mucho a los papás, se valen, mis adolescentes terminan odiándome porque dicen, no les digas eso. Claro que se los voy a decir, se valen las visitas sorpresa cuando ya estás en la universidad. Y visita sorpresa es si vives en departamentos, cuarto, lo que sea, y no, o sea, la visita sorpresa no es voy a ir, porque entonces el adolescente saca al novio, saca a la novia, saca las botellas, no hace fiesta ese día porque ya va a venir papá o mamá. Llego un viernes a las 3 de la mañana a ver qué encuentro. Se vale. Y entonces nuestros adolescentes lo que tienen que entender es que, así como en la niñez tienen que enseñarles el autocontrol, también en esta vida próxima a ser adultos, hay que enseñarles el control desde horarios, administrar su tiempo, administrar su dinero, y eso se lo tengo que enseñar por lo menos en la prepa, 1 o 2 años antes de que ingrese a la universidad, para confiar. La idea de que cuando lleguen a la universidad es que yo pueda confiar en que mi hija va a ir a clase, en que mi hija va a hacer tareas, en que mi hijo, si tiene examen, entonces no va a salir de antro a tomar porque al otro día tiene clase de 7 de la mañana. Entonces, si ya confiamos en eso, que sería maravilloso, es porque ya lo formé años antes. No que de verdad nos llegan y entonces yo les digo a los papás, dense una vuelta por alrededor de las universidades a ver qué encuentran, como a las 3 de la mañana. ¿Qué está pasando? El índice de alcoholismo, ingestión de sustancias en nuestros adolescentes está siendo verdaderamente alarmante. Y algo también muy grave, todavía en nuestros adolescentes el cerebro no está completamente desarrollado. Los lóbulos frontales, que son los de enfrente donde se encuentran
las funciones superiores como el análisis, la planeación, la síntesis, el pensamiento, la creatividad, todavía hasta los 25 años terminan de formarse. Entonces, imagínense un cerebro alcoholizado con sustancias, desvelado, sin comer y demás, ¿cómo va a rendir en la universidad? No, por supuesto. Y luego problemas muy severos, más cuando la inseguridad pública es el problema quizá número uno, desafortunadamente, lamentablemente, en México. Y fíjese que dentro de este tema que menciona, tendremos que enseñar a nuestros adolescentes a que se cuiden, conductas de autocuidado que no las tienen. Llegan a los antros, y lo sé que soy terapeuta de adolescentes, entonces llegan y se empiezan con los shots, sí, que es con lo que los reciben, sí, pero ya llegan con el precopeo, o sea, aparte ya llegan ya bastante alegres, sí. Después en el antro, y ahora con estas, por ejemplo, el 14 de febrero, ¿no? Niñas no barra libre, 2x1 y demás, y ellos sin conductas de autocuidado. Hay estudios que hablan de que esta es una generación que tiene muy poca percepción del riesgo. A mí no me va a pasar, no, le pasa al de enfrente. Y les digo que nuestros adolescentes tienen 3 I, que se sienten inmortales, invencibles e infértiles. Cuando ninguna de ellas es cierta, están en la edad más fértil. Y entonces este no saberme cuidar, llegan los niños, las niñas, y lo que se está viendo es que están asociando diversión con alcohol, porque no saben divertirse, en su mayoría por supuesto, ¿no? De otra manera que no sea con alcohol. Y entonces dices, ¿dónde aprendiste esto? ¿Quién te enseñó que esto es así? Si a nuestros adolescentes les abrimos otras opciones de divertirse, de verdad las aceptan y las siguen. A veces seguramente no es cierto esta idea de que llegan finalmente a la universidad a liberarse porque vivieron en un ambiente coercitivo, limitante, no me la dejaban. Sí. Que esa es otra incongruencia para ellos. Y tienes razón. Ellos llegan y platican. Aquí hago lo que quiero, llego a la hora que quiero, y llego a mi casa a visitar a mis papás. Entonces, ¿a qué horas vas a llegar? No quiero que tal cosa. Y de veras yo les digo a los papás, a ver, la congruencia está en que si ya sé que la universidad hizo, deshizo, ya llegó, ya no llegó, aquí tendríamos que reajustar las reglas para saber cómo me voy a comportar ahora como papá, no irme, o sea, porque hay papás que llegan, te dejé, adiós mijito, ya eres adulto. No es cierto, no tengo que irme, tengo que estar pendiente en el mejor de los sentidos. O sea, no voy a llegar, a ver, ya hiciste tarea y demás, pero sí, cómo te está yendo. De repente me vengo un fin de semana completo para ver qué está pasando, quiénes son tus amigos, qué lugares vas, platicar de cómo te sientes en la universidad, te está alcanzando el dinero, qué estás comiendo. Eso es acercarme. Y hay papás que dicen, es que no me deja, ahora resulta que no le deja. ¿Cómo? O sea, ¿quién tiene la autoridad? Hay papás que dicen, no, es que mi hijo y yo somos amigos. ¿Y quién le dijo que tienen que ser amigos? ¿En qué? O sea, para tener amigos son los del antro, esos son los amigos. Yo sigo siendo papá, que me tienes que tener toda la confianza, eso es lo que espero y eso es lo ideal. Pero sigo siendo la autoridad ante ti. Usted como profesora a nivel superior, ¿cómo este tipo de pláticas supongo que las tiene con los propios estudiantes? Sí. ¿Cómo reaccionan ante estos conceptos que en principio sonarían muy conservadores? Claro. Muy conservadores. Parece que hablar de conservadurismo es pecado, Sí. cosa que en algunas cosas no es cierto. Por supuesto. En otras cosas sí es Claro. cierto, pero en este tipo de cosas creo que no. ¿Cómo reaccionan sus estudiantes cuando les hago les este tipo de hace estas llamadas de atención? Hay dos cosas. Hay veces que hay pláticas para padres
Y entonces ahí se les dice que no vengan los estudiantes porque sí se nos quedan viendo como, no inventes, o sea, ¿qué estás diciendo? Muchos lo aceptan. Yo sí tengo una gran esperanza en que si a nuestros jóvenes les decimos las consecuencias de su comportamiento, con datos, con situaciones que ellos saben que están pasando, por lo menos son muy respetuosos. De verdad, un estudiante universitario, cuando se le presentan una serie de cosas que son lo que ellos viven todos los días, no estoy diciendo que lo acepten, ni que digan voy a cambiar, porque gran camino para el cambio, claro, por supuesto, pero por lo menos se alertan. O sea, la idea también es, a lo mejor no vas a cambiar, pero si vas a salir a tomar, alértate. O sea, alértate en que cómo vas a llegar después de cuando te empiezas a sentir mareado, sal a bailar, come algo, toma agua, fíjate con quién estás, cómo están tus amigos alrededor, si ya están muy pasados de copas, si no, quién te va a llevar, o sea, todo esto sí empiezan como a alertarse. Entonces, creo que nuestra labor también como docentes, como papás, como instituciones, es conductas en donde vas a estar bien, porque la idea de todo esto es, quiero que estés bien. No te estoy diciendo no salgas a tomar, te estoy diciendo hazlo con precaución, te estoy diciendo cuídate, te estoy diciendo ve alrededor quién estoy. Si me voy a subir al coche de un amigo que está peor que yo, pues entonces aprendo a decir no. Hay que enseñarles a decir no a muchas cosas. Entonces, afortunadamente, de verdad sí encuentro escucha, no el cambio. O sea, no estoy diciendo que ya cambiaron por una plática, pero escuchan y escuchan porque se les dan ejemplos. Pasa esto, la otra vez me contaron aquello, ¿qué pasó? Entonces, como son situaciones que ellos viven, no las sienten lejanas, sino lo que sienten, sí es cierto, yo estuve así, o a mí me pasó esto. Hay ejemplos, por supuesto, terribles, muy dolorosos, cosas muy feas que pasan. Bueno, aquí en Puebla tenemos el caso Mara Fernanda. Sí. Yo veo en las redes sociales cómo narran cosas muy feas que pasan o les pueden pasar a los hijos. En fin, qué bueno que se les den estas advertencias, este tipo de mensajes. ¿Cómo detecta usted, maestra, a un estudiante brillante? O un estudiante de medio pelo. Creo que aquí es muy importante la formación que trae académica. Hay estudiantes que incluso les he llegado a preguntar ¿de qué prepa vienes? Porque traen un proceso de reflexión muy interesante, muy seguros a la hora de participar, hacen ensayos en donde se nota que han leído, su vocabulario es extenso, tienen muy buen desarrollo de pensamiento, y entonces de veras ya me dicen de X prepa, pues felicidades porque te formaron muy bien. Hay estudiantes macheteros, por supuesto, claro. y hay estudiantes que verdaderamente son geniales, ¿no? Ojalá todos fuéramos así, pero no. Cada uno tenemos nuestras aportaciones. ¿Y qué hacer, digamos, con los estudiantes que ahí se la llevan nadando de a muertito? Que son como la mayoría. ¿Cómo provocarles más interés en el estudio, más interés en la creatividad, en la innovación? ¿Qué hacer con ellos? Es un tema muy complejo porque efectivamente estamos también en un momento social donde entre menos esfuerzo sea, mejor. No me pidas esto porque esto me cansa, ¿para qué? Te lo puedo hacer de otra manera, más fácil. Lo más fácil es lo que queremos, porque hay un aparatito que nos está haciendo mucho daño, que es todo lo que tiene que ver con tecnología. La parte positiva es muy buena, no estoy diciendo dejar a la tecnología, al contrario, hay que saberla utilizar para este tipo de cosas. ¿Cómo motivarlos?
Para empezar, la motivación es muy personal. O sea, cuando uno les preguntas, ¿por qué estás en la universidad? Pues porque quiero ganar dinero, porque quiero poner mi empresa, porque difícilmente encuentro las respuestas como porque quiero aprender, cuando tendría que ser la principal motivación. En la secundaria, a nuestros jovencitos se les pregunta, ¿por qué estás viniendo a clases? Porque me trajeron, sí, porque quiero el lunch, porque la señora hace las tortas muy buenas, porque por lo que sea, menos por aprender. Ese está siendo también un problema muy complejo y a qué enfrentarnos como profesores. A nuestros estudiantes todavía hay que darles, los llamamos en psicología los reforzadores, es decir, como estímulos que no tienen que ver con lo monetario, sino el muy bien, el ponerles atención, el ser muy claros a la hora de manejar el primer día de clases. Por ejemplo, yo te voy a hacer tantos exámenes y vas a tener tantos trabajos y te los voy a calificar y los voy a revisar. Eso los va motivando también, porque ellos van sintiendo que entonces lo que ellos hacen importa, lo que ellos hacen se leyó, lo que ellos hacen va a tener una trascendencia tanto en mi calificación como en el maestro. Es una manera de irlos acercando a que les guste el aprendizaje. Tener preguntas al aire como ¿qué opinan de tal noticia? ¿Cómo podemos relacionar el tema que estamos viendo con tu vida diaria? ¿Tú qué puedes aportar? O sea, estas preguntas que los hacen pensar son muy incitadoras para la motivación. No todos responden, pero hay muchos estudiantes que sí se les deja esta reflexión para que no todo sea como muy cuadrado en el aprendizaje, sino también que haya apertura en cuanto a los temas que propones. Hay profesores que dicen, bueno, del sílabus que les entregué, ¿hay algún tema que quisieran ver como extra? Entonces, sí, tal o tal, ellos van sintiendo que la clase es suya. Eso es muy importante, sobre todo porque sí, estamos teniendo ahorita un grave problema de cómo motivar a nuestros estudiantes. Sí, así es. Y obvio, esto nos lleva en los próximos minutos a la pregunta que quiero hacerle en torno a la reforma educativa. Sí, una reforma educativa que fue derogada, sí, y que ahora el gobierno que inició el 1 de diciembre intenta nuevamente hacer algo distinto. ¿Qué piensa usted? Es decir, con tantos años que tiene usted de experiencia en la docencia, maestra, seguramente ha visto muchas cosas. Sí. Muchos cambios o aparentes cambios. Claro, también. ¿Verdad? A veces el gatopardismo en este país es el que impera, ¿verdad? Donde decimos que cambiamos, pero no cambiamos nada, ¿no? Exacto, nada más nos revolcamos. ¿Sí es necesario hacer una reforma educativa, maestra, o no? Es que yo creo que tendría que ser con muchos más elementos. O sea, me refiero a, sí, estamos haciendo muchas reformas y se esperaría que llegaran adecuadamente a nuestros estudiantes. Pero también creo que tendrían que pasar por un gran filtro de los profesores que estamos frente a grupo. O sea, evaluados en ese sentido. O sea, porque a veces vienen de estructuras muy altas y quienes, por ejemplo, un maestro rural, claro, cuando llega a decir, bueno, sí, pero aquí esto yo no puedo hacerlo por tales circunstancias, y es cierto. O en la universidad, cuando, bueno, sí, pero mis recursos son estos, desde personales y todo, para que yo pueda aplicar esto. Entonces, creo que es muy complejo hablar de algo que así tendría que ser, cuando son tantos los factores que intervienen para que yo esté en un grupo. Si cada grupo es diferente con las personalidades de nuestros alumnos, entonces encasillar a todos, creo que sí tendría que haber sugerencias, elementos, programas, manuales, todo eso es muy bueno, pero también darle al profesor la alternativa de que los pueda adecuar de acuerdo al salón, a su personalidad y a su contexto. Entorno. Exacto, eso es muy, muy importante. Claro, dice usted muy bien, no es igual un profesor que está en la sierra a un profesor, digamos, que está ya en una ciudad mediana o grande, ¿no? Exacto, sí, aquí en la zona urbana.
tenemos diferencias también de instituciones, de grupos y demás. Ahora vayamos alejándonos y eso es más complejo. Por eso sí creo que es muy difícil. No estoy diciendo que deba o no deba hacerse, pero sí creo que tenemos que aterrizar más conceptos, reformas, situaciones y llevarlos hasta el salón de clase. O sea, seguir al maestro y decir, a ver, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Qué está pasando? No desde mi percepción, sino desde la percepción de quien está frente al grupo. Usted ha tratado, me comentaba fuera del aire antes de comenzar el programa, que ha platicado con profesores de la SEP. ¿Sí? Y me decía algo interesante, maestra. Por supuesto que ser maestro no es fácil. No. Yo creo que es una de las profesiones más difíciles y más importantes, por supuesto. Y más bellas. Y más bellas. ¿Cuál ha sido su experiencia con los profesores del sector educativo público? Cuando he dado cursos, lo primero que siento es como, a ver, ¿qué nos va a dar esta? Como... ¿Se lo ven como obligación? Algunos como obligación. Porque se los imponen. Porque se los imponen, exacto. Okay. Ahí ya modificamos algo. Se repite lo de los estudiantes, ¿no? Exacto. Y otras veces es, ¿me van a evaluar con esto? Que también hay un temor. Sí. Entonces, yo estoy aquí, ¿por qué? Porque me van a evaluar, porque después no tengo que hacer algo, porque si no vengo tal cosa, ¿por qué? ¿No? O personas que a veces al tratar de integrarlos es muy difícil hacerlo porque ya tienen su grupito, ya hicieron como un sector dentro del mismo grupo. Entonces eso también es complejo. Y digamos, así como usted dio varios ejemplos de los mensajes que hay que darle a los niños y luego a los jóvenes y luego a los universitarios, etcétera, ¿qué mensaje les da usted a los profesores? Que sí hay esperanza. O sea, que creo que, como te dijo, la labor docente es de verdad espectacular porque es, creo que, la más esperanzadora en términos de educación. Claro. O sea, todas las profesiones son muy importantes, sí. Pero en términos de formar, y que sí podemos formar desde nuestro sillón a estudiantes. Entonces, yo creo que si dejamos lo que está allá afuera, que pueden ser una serie de cosas, si estamos o no de acuerdo, para de verdad entrar y entregarnos a nuestros estudiantes, creo que es lo mejor. No es fácil, es muy difícil, pero que así como se les dice a los padres, de la puerta hacia adentro es una cosa y deja los problemas afuera, yo también le diría lo mismo a los profesores, porque nuestros alumnos de verdad nos escanean para saber si estamos enojados, si no, si nos peleamos, si nos saludamos, si esto, si aquello. Y es fantástico cuando nuestros estudiantes nos ven como seres humanos comunes. A veces nos los encontramos en la universidad y un chiquito dice, ¿tú también vienes a hacer el súper? Claro, o sea, soy tan humano como tú. Y si yo te transmito esto, te estoy diciendo que lo que vas a llevar hacia afuera es también parte de lo que yo te estoy enseñando. Entonces, que sí hay esperanza para hacer una modificación educativa. Por supuesto, los profesores finalmente son seres humanos como cualquiera, como claro. Usted y yo, en fin, con virtudes y defectos. Pero sí, insisto, su tarea que ellos escogieron es vital. A veces creo yo que por problemas de distinta índole, se les vilipendia sí. Muy feo, y eso es terrible, eso no, porque caray, sin los profesores ¿qué haría pues, ojalá y por supuesto que en la medida en que pase el tiempo tengamos mejores profesores y mejores estudiantes, ¿verdad? Pero sí, yo siempre manifiesto mi respeto sí. Hacia los maestros. Sí. Y también aquí hay otra cosa, ojalá también a nuestros maestros los preocupáramos por formarlos como seres humanos, porque ellos van a transmitir también esto. Y lamentablemente se les ataca, se dice, y también estoy completamente de acuerdo, es una profesión que ya bastante tienen ellos con lo que llevan de vida,
como para todavía enfrentarse a no ser valorados. Por supuesto. Y eso frustra mucho. Claro. Pues maestra, estamos casi terminando el programa. ¿Algo más que quiera usted expresar? Sí, quiero cerrar con lo que iniciamos, de que para ser padres hay que prepararse por lo menos 20 años antes. De verdad, la importancia de ser padres es una de las responsabilidades mayores que a veces no necesariamente elegimos, pero que en nosotros está el que después nuestro hijo sea nuestro espejo. Efectivamente, es a través de lo que yo le enseño, me voy a ir dando cuenta conforme va creciendo qué clase de ser humano es, cómo es, y ahí es donde sé cuál fue mi responsabilidad en esto. No estoy diciendo culpabilidad, pero sí responsabilidad. Hay veces que los papás dicen, no, es que yo no tuve la culpa. Nadie está hablando de culpas, pero sí tenemos que asumir la responsabilidad inmediata, urgente. Y esto no solo es en edades pequeñas, de verdad, hasta que los hijos ya dejan de estar con nosotros, tenemos que seguir. Diferente va a ser el acompañamiento, pero hay que seguirlos acompañando. Y será permanente, debe ser permanente, Debe ser. Porque obvio, un hijo ya lo forma como lo formó y sin hablar, ¿no? Pero en la medida en que se va reflexionando en estas cosas, supongo, yo creo que así debe ser, las generaciones posteriores pues tienen que ser mejores. Tendrían que ser, exacto, tendrían que ser, y no estar viendo lo que vemos alrededor, que dicen, bueno, ¿qué pasó con estos jovencitos que están cometiendo, por ejemplo, tantos actos terribles? Sí. Pues entonces nos vamos a la infancia y ahí hay mucha explicación. Pues maestra, desafortunadamente se nos fue el tiempo. Siempre me falta tiempo para abordar todo eso. Le aprecio mucho estar con nosotros en el programa, y como le manifesté, cuantas veces sea oportuno tenerla, tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo martes en Conciencia para Crecer, del Laboratorio a la Calle. Este fue tu programa Conciencia para Crecer, Saber y Saber Hacer, del Laboratorio a la Calle. Ojalá haya sido de tu agrado. Te invitamos a escucharnos nuevamente el próximo martes de 7 a 8 de la noche.